No es solo un canal, es un viaje a través de tus raíces. Suscríbete para seguir adelante. 37%. En algunos valles, 70%. Ese es el porcentaje de hombres en ciertas zonas de Croacia, Bosnia y Serbia que portan el mismo marcador genético paterno. Un linaje que los genetistas denominan I2A dinárico o IPH908. Las familias de estas regiones han transmitido de generación en generación una reivindicación específica. Este marcador demuestra una línea ininterrumpida que se remonta a los ilirios, antiguas tribus que supuestamente habitaron estas montañas desde antes de la existencia de Roma. Es motivo de orgullo, presente en el folclore, en libros de texto nacionalistas e incluso en placas turísticas en algunas ciudades. Los genetistas de poblaciones que han datado la expansión de este linaje descubrieron algo que no encaja en absoluto con esa explicación. La señal genética no se remonta a la prehistoria profunda. Aparece de forma repentina y abrupta en un lapso de entre 1700 y 1900 años. Esto sitúa su origen de lleno en el período romano medieval temprano, no en la Edad del Hierro, ni en la Edad del Bronce, ni mucho menos en la época de los ilirios. Y esa coincidencia temporal resulta sospechosamente cercana a una de las migraciones más controvertidas y políticamente explosivas de la historia europea. Una migración que más de una narrativa nacionalista balcánica ha intentado minimizar, reinterpretar o borrar por completo durante décadas. He aquí el problema estructural, y no es cuestión de opinión. Una identidad construida sobre la frase «linaje ancestral ininterrumpido» no puede coexistir, sin modificaciones, con una huella genética que indique «evento demográfico repentino». Una de las dos cosas tiene que ceder. Si el linaje masculino que ahora domina los Balcanes no surgió hasta 13 o 14 siglos después de Cristo, ¿a quién pertenecían estos Balcanes antes de eso? ¿Y qué les sucedió? La historia que la mayoría ya acepta, la que aparece en los libros de texto y en las tradiciones familiares, es la siguiente. Los Balcanes fueron la antigua patria de las tribus ilirias, tracias y dacias, pueblos cuya presencia se remonta a la Edad del Hierro e incluso más atrás. Roma llegó y se quedó. Provincias como Iliria, Dalmacia, Mesia y Panonia pasaron siglos bajo administración imperial, asimilando el derecho latino, la estructura militar latina y el idioma latino, hasta que, a finales de la antigüedad, la población provincial estaba profundamente romanizada, ilirios de sangre, romanos de costumbres. Luego, a partir de los siglos VI y VII después de Cristo, llegó el capítulo que abarca todo curso de historia regional. Grupos de habla eslava que se desplazaron hacia el sur a través del Danubio, se asentaron entre la población iliria romanizada existente, y a lo largo de generaciones, la asimilaron lingüísticamente. Los historiadores tienen un término preciso para lo que supuestamente ocurrió después: etnogénesis. No reemplazo, sino fusión. Los recién llegados y los residentes se integraron en una nueva identidad eslava del sur, cada uno aportando algo, sin que ninguno desapareciera. Para dar mayor relevancia a esta historia, los investigadores recurren a evidencias de larga data. Un estudio histórico publicado en 2018 en la revista Nature, liderado por Ian Mathieson, en colaboración con el laboratorio Reich de la Facultad de Medicina de Harvard, secuenció 225 genomas antiguos recuperados del sureste de Europa, que abarcan aproximadamente desde el 12.000 hasta el 500 a.C. Esta investigación documentó la mezcla de poblaciones agrícolas de Anatolia con los cazadores-recolectores indígenas de la región de las Puertas de Hierro del Danubio, un evento de mestizaje genético que tuvo lugar miles de años antes de que ningún eslavo cruzara el río. Esto se considera prueba de que esta tierra siempre ha sido un lugar donde los pueblos se fusionan en lugar de desaparecer entre sí. Si lo analizamos por capas, se lee como una escalera bien construida: cazadores-recolectores, luego agricultores, luego migrantes de las estepas de la Edad del Bronce, luego tribus ilirias y tracias, luego provinciales romanos, y finalmente un cambio lingüístico eslavo en la cima, un linaje continuo que recibe nuevas influencias en cada etapa, pero que nunca se rompe realmente. Es una historia reconfortante. Es la historia que la gente quiere que sea cierta. Sin embargo, solo funciona si los datos del cromosoma Y, el registro estricto e ininterrumpido que se transmite de padre a hijo y viceversa, el equivalente genético de un apellido que nunca cambia, se comportan como debería un continuo uniforme. Y no es así. Aquí es donde se complica la cosa.
Si la migración eslava realmente hubiera sido solo una adición, nuevos pobladores asentándose entre una gran población masculina iliria y romano provincial ya establecida, entonces esos linajes paternos más antiguos aún deberían ser visibles hoy como la señal genética dominante, ocupando cómodamente la cima. Todavía hay, en su mayoría no lo son. Un estudio detallado del cromosoma Y realizado en 2005 por Marjanovic y sus colegas, publicado en los Anales de Genética Humana y llevado a cabo por la Universidad de Sarajevo, analizó minuciosamente las tres principales poblaciones étnicas de Bosnia-Herzegovina: bosnios, croatas y serbios. El estudio reveló que el linaje Y2A se situaba como el marcador mayoritario más destacado en los tres grupos. No era un marcador exclusivo de un solo grupo, ni una señal minoritaria, sino una señal mayoritaria que trasciende las divisiones étnicas y religiosas modernas, consideradas antiguas e inmutables. Ese mismo año, Pericic y sus colegas publicaron un estudio filogenético independiente de alta resolución en la revista Molecular Biology and Evolution, con el objetivo específico de rastrear lo que los investigadores denominaron episodios importantes de flujo genético paterno entre las poblaciones eslavas. Su conclusión apuntaba en la misma dirección. Esta expansión del haplogrupo 1,2A presenta la huella de una convulsión demográfica relativamente reciente, no de una continuidad ancestral. Se asemeja más a un efecto fundador, un pequeño grupo inicial cuyo linaje superó rápidamente, numéricamente, a cualquier línea paterna que lo precediera. Limpio, como era de esperar. O al menos eso suponía el folclore. En cambio, el linaje considerado durante mucho tiempo por el folclore regional como el antiguo marcador de supervivencia iliria, la prueba genética de que estas familias nunca se marcharon, nunca se mezclaron, nunca se dividieron, es, según estos mismos estudios, más coherente con un efecto fundador que se remonta al propio período de las migraciones eslavas. El marcador que la gente señala como evidencia de los nativos podría ser, en realidad, evidencia de los recién llegados. Una señal tan dominante, tan extendida de manera tan uniforme entre las poblaciones croata, bosnia y serbia, no puede explicarse por una pequeña élite de migrantes que se integran silenciosamente en una población existente mucho mayor. Las matemáticas de los linajes masculinos no respaldan una absorción gradual. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza. El modelado de ADN antiguo se basa en probabilidades, no en veredictos, pero el patrón sigue apuntando en la misma dirección. Para que quede claro, esto no significa que la ascendencia iliria haya desaparecido. El ADN autosómico, la mezcla del genoma completo heredada de ambos padres, no solo de padre a hijo, aún muestra continuidad con las poblaciones balcánicas más antiguas de la región. La mezcla ancestral más profunda no se ha desvanecido, pero la línea masculina hizo algo más. Algo que la narrativa del linaje ininterrumpido nunca se construyó para explicar. Algo le sucedió a los padres de los Balcanes preeslavos, que no les sucedió a las madres. Y esa asimetría, por sí sola, reabre la cuestión de qué significaba realmente llegada hace 13 siglos en estas montañas. La primera teoría sostiene que no hay nada siniestro en todo esto. Simplemente, así es como se ve una absorción no violenta a gran escala, cuando se analizan las cifras con suficiente detalle. Según este modelo, los grupos de habla eslava llegaron en número suficiente como para dominar gradualmente el acervo genético existente, no mediante la conquista, sino a través de generaciones de matrimonios mixtos e influencia cultural. Existen pruebas que lo respaldan. Los modelos de ascendencia autosómica en poblaciones modernas de habla eslava de los Balcanes han estimado entre un 50 y un 70% de ascendencia asociada a Europa del Este, y el resto vinculada a poblaciones más antiguas del Mediterráneo y los Balcanes. Si bien este porcentaje específico varía notablemente según el estudio y la región, debe considerarse una cifra aproximada y controvertida, en lugar de un número definitivo. Aún así, en términos generales, es coherente con una población que experimentó una sustitución sustancial, aunque incompleta, a lo largo del tiempo. El mecanismo al que apuntan los historiadores es lento y estructural, no violento, siglos de asentamiento sostenido de habla eslava, seguidos por el surgimiento de pequeños estados medievales, y la administración eclesiástica, ortodoxa en algunas regiones, católica en otras, que recompensaba la asimilación al grupo lingüístico y cultural
que ostentaba el poder local. Matrimonio mixto, conversión, adaptación y los descendientes pertenecen al grupo dominante en pocas generaciones. Es un modelo razonable, explica bien el cambio lingüístico, casi demasiado bien. El problema radica en el cromosoma Y, esa línea estricta y exclusivamente paterna, que muestra una renovación tan abrupta, casi total, en lugar del patrón lento, gradual y progresivo, que cabría esperar de un cambio demográfico impulsado por matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos explican el cambio lingüístico, pero no explican fácilmente por qué tan pocos linajes paternos sobrevivieron a la transición. Existe una segunda explicación para esa brecha, y es mucho menos cómoda que la de una integración pacífica. La segunda teoría no se pregunta por qué los hombres se mimetizaban con el entorno. Se pregunta por qué muchos de ellos simplemente no estaban allí para integrarse desde un principio. Podríamos llamarlo el modelo de disrupción demográfica con sesgo masculino. Parte de una premisa más compleja que la de los matrimonios mixtos, que en los siglos que rodearon el colapso de la administración provincial romana en los Balcanes, la población masculina preeslava no fue superada en número de forma gradual, sino diezmada. La peste, las guerras, los constantes saqueos a lo largo de una frontera que las guarniciones romanas ya no podían mantener. El colapso político dejó a las comunidades locales expuestas durante generaciones, no solo años. Esta no es una idea descabellada sacada de la nada. En otras partes de Europa, los genetistas de poblaciones han documentado este mismo patrón durante otros grandes eventos migratorios, periodos en los que los hombres adultos sufrieron las peores consecuencias del conflicto, el desplazamiento forzado y la mortalidad diferencial, mientras que las mujeres, los niños y los linajes maternos mantuvieron una continuidad mucho mayor. El ADN mitocondrial, la línea genética que se transmite solo de madre a hijo, una especie de hilo materno que nunca toca la línea paterna, suele contar una historia mucho más estable que el cromosoma Y, precisamente en este tipo de trastornos. Y la magnitud del fenómeno no es insignificante. En algunas regiones de Europa donde los investigadores han estudiado importantes cambios poblacionales históricos, se ha documentado una sustitución del cromosoma Y, cercana al 90% o incluso superior, incluso en casos donde el análisis del genoma completo y la ascendencia autosómica muestran solo un cambio parcial. En otras palabras, una población puede parecer prácticamente continua en su composición genética general, mientras que sus líneas paternas se borran y reemplazan casi por completo. Este no es un resultado excepcional, es un fenómeno documentado. Si eso fue lo que sucedió aquí, cambia el significado de la teoría 1. Una historia de mestizaje pacífico solo funciona si existía una población masculina numerosa, estable, y con la que los recién llegados pudieran casarse. Pero si la disrupción con sesgo masculino es el verdadero motor, entonces la razón por la que los linajes paternos eslavos llegaron a dominar por completo no fue simplemente que superaran en número a los locales a través de generaciones de matrimonios mixtos. Es que la población masculina local ya podría haber estado inusualmente mermada antes incluso de que comenzara ese proceso. El mestizaje no lo hizo por sí solo. Algo redujo la población masculina primero. Para ser claros sobre las limitaciones, ningún estudio concreto ha cuantificado aún la mortalidad masculina preeslava, específicamente en los Balcanes. Se trata de una inferencia extraída de la genética de poblaciones comparada en otras partes de Europa, no de un hallazgo regional definitivo. Y los investigadores que trabajan en este tema se cuidan de presentarlo precisamente así, como un mecanismo plausible, no como uno probado. Pero incluso esta explicación presupone algo que los registros no revelan explícitamente, que existía una población masculina balcánica original, clara y singular, presente desde el principio, antes de la disrupción, a la espera de ser diezmada. Y es precisamente esa suposición la que hace que la historia resulte aún más incómoda. La tercera posibilidad, la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, no tiene nada que ver con la disrupción. Se trata de la cuestión subyacente. Aquí está el problema. Si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, utilizando el mismo registro de ADN antiguo que nos proporcionó las capas de la época romana y la Edad del Hierro, la idea de una única población balcánica original simplemente deja de sostenerse. El estudio genómico de Mathieson sobre la región muestra que los Balcanes ya eran una zona de mezcla estratificada miles de años antes de que un solo hablante eslavo cruzara el Danubio. No existía un punto de partida claro que alterar. Nunca lo hubo. La evidencia más clara se encuentra en las Puertas de Hierro,
el estrecho desfiladero del Danubio que separa la actual Rumania de Serbia. Los individuos excavados en los mismos yacimientos, enterrados en la misma época, a veces a pocos metros de distancia, presentan perfiles de ascendencia completamente diferentes. Algunos son de origen puramente cazadores-recolectores locales. Otros descienden directamente de poblaciones agrícolas de Anatolia que migraron desde el sureste. Otros son una mezcla de ambos. Orígenes diferentes. El mismo terreno. La misma época. Eso revela algo incómodo. Este patrón de absorción, reemplazo y mezcla no es propio de la época romana, ni siquiera de la Edad del Hierro. Es anterior a la agricultura en la región. Es anterior a cualquier grupo étnico del que alguien vivo hoy afirme descender. Aquí es donde la historia deja de tratar específicamente sobre los Balcanes. Si la identidad balcánica ya era un mosaico genético hacia el año 6000 a.C., entonces cada capítulo posterior, ilirio, romano, eslavo, no representa una ruptura con una población original. Es simplemente una capa más que se superpone a una superficie que, desde un principio, nunca estuvo vacía ni fue única. Cabe aclarar que esto no significa que la identidad en sí misma carezca de significado, ni que la cultura y el sentido de pertenencia sean irrelevantes. Significa que la búsqueda de un linaje fundador puro podría plantear una pregunta cuya respuesta nunca se ideó en el registro genético. Imagínese el desfiladero de las Puertas de Hierro, hace aproximadamente 8000 años, mucho antes de que existieran los capítulos posteriores. No eran tierras de cultivo abiertas. Acantilados fluviales, aguas rápidas, rápidos repletos de peces que atravesaban la piedra caliza. Este es el mundo de Lepenski Vir, un asentamiento ribereño donde los arqueólogos descubrieron singulares viviendas trapezoidales y los enterramientos que se encontraban debajo y alrededor de ellas. El análisis genómico de esos enterramientos revela algo extraordinario a la vista de todos. Algunos individuos allí sepultados tienen ascendencia exclusivamente local de cazadores-recolectores, familias que habían pescado en estas aguas durante generaciones. Otros, enterrados a pocos metros de distancia, tienen ascendencia exclusivamente agrícola de Anatolia, descendientes de personas cuyos ancestros jamás habían visto este río. Dos poblaciones que, en algún momento, no compartieron herramientas, alimentos, idioma ni dioses. El olor a pescado del río ahumado y secado al fuego. El sonido de una lengua sin rastro, hablada por gente a la que ninguno de nosotros puede nombrar. Y en algún lugar de ese mundo, según la evidencia isotópica extraída de sus huesos, al menos 2 de los individuos enterrados en Lepenski Vir no nacieron en la zona. Eran migrantes, personas que habían caminado o viajado desde otros lugares, y que se integraron tan plenamente en esta comunidad, que fueron sepultados en su rito más sagrado, junto a personas cuyas familias habían vivido a orillas de este río durante generaciones. Los huesos de un extraño, que reposan en el lugar más sagrado de una comunidad. Esa es la versión más antigua que se conoce de la misma historia que ha estado presente a lo largo de todo este episodio. Miles de años antes de Roma, miles de años antes de que cualquier eslavo cruzara el Danubio, miles de años antes de que alguien pensara en trazar una línea divisoria entre nosotros y ellos con sangre. Así pues, aquí está el replanteamiento, y cambia el significado de todo lo anterior a este momento. El linaje balcánico nunca fue un linaje propiamente dicho. Es un palimpsesto, una superficie sobre la que se escribió, se raspó y se volvió a escribir, al menos 4 veces, en el mismo territorio. Cazadores-recolectores del Mesolítico. Agricultores de Anatolia. Poblaciones de la Edad del Bronce procedentes de la estepa. Y finalmente, el evento del linaje paterno eslavo medieval, con el que comenzó este episodio. Esa cifra, desde sus inicios, la explosión del linaje I2A, hace entre 1700 y 1900 años, nunca fue realmente una historia sobre los Balcanes, en un sentido singular. Es simplemente la más reciente de varias transiciones casi totales del linaje paterno que ha experimentado esta región. La más cercana a la memoria viva, la más cercana a la política identitaria moderna. No la más profunda, no la más auténtica, solo la capa de pintura más reciente. Y aquí está el detalle que más refuta la versión nacionalista de esta historia. Las comunidades croata, bosnia y serbia. Grupos que han pasado generaciones, en algunos casos librando guerras, por reivindicaciones de linajes ancestrales separados, comparten el mismo linaje dominante del cromosoma Y, proveniente del mismo evento medieval. No se trata de 3 linajes ancestrales.
Se trata de una historia paterna compartida, que subyace a tres identidades modernas que insisten en lo contrario. Si analizamos esta tierra desde la perspectiva de la línea paterna, vemos que ha sufrido cambios demográficos aproximadamente cada pocos miles de años, durante al menos 12.000 años consecutivos. Cada generación que vivió cada uno de esos cambios casi con certeza creyó que su versión era la antigua, la original, la que siempre había estado ahí. No por años, por siglos, y luego otra vez, y otra vez. Nada de esto aclara qué mecanismo tuvo mayor peso: mezcla pacífica, disrupción demográfica con predominio masculino, o la verdad más profunda de que nunca existió una población original pura que alterar. La evidencia actual presenta elementos de las tres opciones, sin resolver completamente el mecanismo. Los investigadores que estudian este tema se cuidan de dejarlo claro. Si ampliamos la perspectiva más allá de los Balcanes, el patrón no se vuelve más reconfortante, sino más universal. En todos los lugares donde los genetistas de poblaciones han analizado con suficiente detenimiento, Gran Bretaña, Anatolia, la península ibérica, y aquí, aparece la misma estructura. No hay un hilo conductor que se remonte a un único pueblo fundador. Es una superposición. Reemplazo sobre mezcla, sobre reemplazo, sobre mezcla de nuevo. Identidad, nacionalismo, orgullo heredado. Gran parte de ello se basa en una afirmación silenciosa e incuestionable. Siempre hemos estado aquí. El registro de ADN, una y otra vez, casi nunca respalda completamente esa afirmación, en ningún lugar donde se haya analizado minuciosamente. El concepto de linaje resulta ser menos un hecho biológico que una invención cultural superpuesta a una realidad mucho más compleja, una realidad que se resiste a encajar perfectamente en cualquier línea étnica o nacional moderna, por mucho que la gente crea firmemente que sí. Los Balcanes nunca fueron lo que creíamos, y quizás, cuando el ADN finalmente hable con suficiente claridad, ningún linaje en ningún lugar lo sea jamás.